Este es el Honda CR-V, es el SUV más importante para Honda. Se podría decir que es el caballo de batalla, el cual se encuentra montado sobre la plataforma del Honda Civic. En sus tiempos de gloria también fue el vehículo más importante antes de la fiebre de las SUV. El Honda CR-V es un SUV del segmento C, el cual se comenzó a fabricar en 1995. Fue introducido al mercado norteamericano en 1997 y sus siglas hacen alusión a un vehículo recreativo utilitario. Curiosamente, ya se registró en Brasil e indicaría que estaría haciendo su entrada a Latinoamérica el próximo año con cambios radicales en su diseño y mucha tecnología, algo que realmente era necesario, ya que a mi forma de ver, este SUV ya desde hace algún tiempo le estaban pesando los años con relación a sus competidores principales. Entre sus competidores se encuentran el Mazda CX-5, la Kia Sportage, Toyota RAV4 o Ford Escape, entre otros SUV del segmento C. El nuevo Honda CR-V o Breezy cuenta con una nueva plataforma, con una mayor distancia entre ejes y un rediseño total. Este es un SUV compacto para 5 ocupantes, con opción para 7 ocupantes, agregando una tercera fila de asientos. Este diseño permite un motor delantero con tracción delantera o tracción en las 4 ruedas, también tecnología de motores híbridos. En cuanto a sus medidas, el nuevo Honda CR-V cuenta con 4.63 metros de largo, 3 centímetros más que la generación anterior, 1.85 metros de ancho, 1.68 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.66 metros. Además de todo, cuenta con un baúl o maletero que para esta Honda CR-V 2021 es de 555 litros de capacidad, quizás uno de los más grandes dentro de su segmento. En cuanto a su diseño, podemos ver que por fin hay un cambio importante en este Honda CR-V 2021. Definitivamente es precioso si se toma el diseño del modelo chino, el Breezy, el cual será un vehículo ganador teniendo faros delanteros más afilados, con tecnología LED de serie, además de una parrilla más acorde con los nuevos tiempos del ADN actual de la marca, el cual se asemeja mucho al Honda Accord, además de nuevos bumper o parachoques que le dan mucha robustez a este SUV. En su lateral parece ser el mismo, pero hay cambios en sus dimensiones, nuevos rines y una apariencia que no cuenta con los pases de ruedas en plástico oscuro para darle más altura, cosa que realmente no necesita. En su lugar, todo está pintado del color de la carrocería, lo que lo hace ver mucho más elegante. En su parte posterior destaca un nuevo diseño de tapa de baúl o maletero, así como nuevos conjuntos ópticos, también más afilados, haciendo juego con los de la parte delantera, un spoiler más deportivo, así como bumper o parachoque más estilizado. En cuanto a su diseño respecta, definitivamente el nuevo Honda CR-V tendrá un plus dentro del segmento C de las SUV. El equipamiento interior contará con el Honda Connect 2.0, con una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas y un clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas totalmente digital, además de un característico head-up display típico de Honda. Tenemos también un sistema de aire acondicionado automático de doble zona y una tercera zona independiente para la segunda fila de asientos, además de butacas forradas en cuero con ajuste en las sillas electrónicamente con memoria, techo solar panorámico, además de un gran habitáculo, algo que siempre ha caracterizado al Honda CR-V.
si hablamos de su seguridad, cuenta con un sistema de frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad y de tracción, con mitigación antivuelco, ayuda de arranque en pendientes, cuenta con 7 airbags, además de contar con el sistema Honda Sensit, que incluye sistema de monitoreo de punto ciego, tráfico cruzado trasero con sistema de frenado autónomo, parqueo automático, control de crucero adaptativo semiautónomo, sistema de mantenimiento de carril y centrado de las mismas, y advertencia de salida involuntaria de carril, cámaras con 360 grados, frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas. Si hablamos de sus motorizaciones, sí, no esperes grandes cambios, ya que montaría el 2.4 litros de 184 caballos y 240 Nm de torque, además del 1.5 litros turbo de 190 caballos y 243 Nm de torque, y un 1.6 litros turbo diésel de 160 caballos y 300 Nm de torque. Además, contaremos con la versión híbrida de 2 litros hybrid con 2 motores eléctricos que generan 212 caballos combinados y 315 Nm de torque. Y en cuanto a la caja, será la misma continuamente variable o CVT. Qué vaina con esto de las cajas CVT, qué lástima. Además, habrá una caja ZF de 9 marchas automática para la versión turbo diésel. En cuanto a sus precios, al menos para China, comienza desde $25.700 americanos, pero sabemos que el nuevo Honda CR-V 2021 para América Latina tendría precios similares a los que actualmente tenemos en el Honda CR-V 2020, aunque con algunos ligeros incrementos, algo razonable. Y bien, ¿a ti qué te parece el nuevo Honda CR-V 2021 derivada de la versión china Breezy? ¿Te llama la atención? ¿Te parece un gran cambio? Y sobre todo, ¿te comprarías uno? Déjame tu comentario y estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.